Ahora su Biblia en Gálatas, vamos a estar en Gálatas, hermanos. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite una vez más estar juntos, reunidos. Y ese es el deseo de Dios, hermanos, siempre mantenernos juntos. Dice que nuestras reuniones es para que haya, hermano, una expresión de Cristo. Y no nomás aquí, sino también donde quiera que andemos, tenemos que expresar a Cristo, se tiene que mirar a Cristo en nosotros. Y porque nuestra función como iglesia, hermano, es eso, que Cristo se vea a través de nuestro andar, nuestro caminar. Y es lo que es lo que nos han estado enseñando, hermanos, en estos estudios anteriores en Gálatas. Y es algo bien importante, hermano, esto que se nos ha estado enseñando. En este capítulo 5 de Gálatas hay muchas cosas que uno puede aprender. Y el trabajo no es aprender, sino, hermano, a experimentarlo. Parece que se nos han hablado de la carne, hermano, nos estuvieron hablando de que el miércoles pasado nos hablaron de ahí recomendaciones para no ser alejados de Cristo, hermano. Que nos hablaban de unas recomendaciones para no ser alejados de Cristo. De no cruzar esa línea, hermano, en la cual Dios pone para que nosotros no crucemos. Y el domingo nos hablaron de que tenemos que caminar alrededor de Cristo. O sea que son dos temas bien profundos. Si usted los analiza, hermanos, son temas que nos pueden ayudar a mirar primero nuestra condición. Qué tan retirados o qué tan cerca andamos de Cristo. Y estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, que es muy fácil, hermano, cruzar esa línea. Es muy fácil, y más cuando nosotros estamos, hermano, entre casi tentando la línea esa, hermano. A veces muchos de nosotros nos gusta estar en esa partecita. Y es peligroso porque en un descuido, decía el pastor el domingo, hermano, nos podemos deslizar, hermano. En la mañana estaba mirando en el Facebook una página ahí que suben de unos borregos, hermanos. De que los traían pastando ahí en una zacatito, y al otro, en la línea del alambre había era milpa, hermano, bonita. Y siempre se metían el buchi por el alambre, hermano, para alcanzarla esa. Y había unas que se querían brincar, pero había un perro, hermano, que lo estaba mirando y arrancaba y las asustaba y las volvía para atrás. Y yo me acordaba cuando estaba estudiando esto, digo, sí, así somos muchos de nosotros. Estamos casi queriendo brincar la raya esa, hermano. Pero nos dieron 3 recomendaciones, y el domingo fue de que tenemos que caminar alrededor de Cristo. No alejarnos de ahí, porque hay peligro. Al usted brincar esa línea, hermano, o estar con un pie allá, ya usted está siendo atraído, hermano. Es como el imán, tarde o temprano lo va a agarrar. Entonces en esta tarde vamos a hablar, hermano, sobre, vaya a Gálatas capítulo 5, vamos a orar para que Dios nos ayude a nosotros y a ustedes también, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, tu misericordia que has tenido con nosotros, Señor Jesús. Gracias porque nos has guardado hasta esta hora, Señor. Pero pidemos que por favor, Señor, nos guardes de nosotros mismos, Señor. Señor, que nosotros mismos nos guardemos, porque a veces por mirar las faltas de otros descuidamos nuestra vida personal, Señor.
que estos estudios que hemos estado escuchando sea para que nosotros, Señor, seamos atraídos a ti, Señor, y mantenernos cerca de ti, Señor. Y vamos a mirar que eso es a través de vivir por el Espíritu, que podemos mantenernos, Señor, cerca de ti y alejados del mundo, Señor. Por eso te damos gracias en esta tarde. Entonces vamos a leerle ahí, hermano, nos vamos a ir hasta los últimos versículos del capítulo 5. ¿Lo tiene, hermano? En el versículo 24, creo que es 5:24. ¿Lo tiene, hermano? Ahí está. Fíjese lo que dice ahí. Dice, pero los que son de Cristo, dice, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. Fíjese, dos cosas ahí. Si vivimos por el Espíritu, o sea que andemos por el Espíritu. O sea que hay dos cosas que tenemos que hacer: vivir en el Espíritu y, ¿qué dice ahí? Andar por el Espíritu. Y es lo que vamos a estudiar ahora, hermano. Es poquito lo que vamos a mirar, pero por favor vamos a poner atención, hermano, de que nuestro andar tiene que ver con nuestro vivir. De la manera que usted anda es como usted vive. O de la manera que yo vivo es como yo ando. No hay tanta ciencia de aprender. O sea que son dos cosas que van de la mano. Pero fíjese lo que dice el versículo 24. O sea que fíjese ya lo que habló todo Pablo del versículo 1 hasta el versículo 20 creo que es. Hasta el versículo 20 y 21. Fíjese lo que dice 1:24, dice, pero los que son de Cristo. O sea que aquí estamos mirando un hecho. ¿Cuántos son de Cristo? Fíjense lo que dice ahí. No dice que van a crucificar la carne, dice han crucificado la carne. O sea que Pablo está hablando de un hecho real. Y es lo que tenemos que aprender nosotros. De que Pablo está hablando de un hecho ya, hermano. No algo que va a pasar. O sea que en la crucifixión de Cristo, en su carne, hermano, ahí fue nuestro yo, fue nuestro viejo hombre y fue nuestra carne. Ahora, en nuestra experiencia práctica, hermano, en nuestro vivir aquí, eso es lo más duro. Hacer lo que ya fue hecho. Y eso nos toca, a nosotros nos toca crucificar la carne. Cristo en su crucifixión, Él crucificó el yo y nuestro viejo hombre. Pero a nosotros nos toca crucificar la carne. Y dice ahí, amor, con sus pasiones, con sus deseos, con sus pasiones y sus deseos. Entonces estamos, hermanos. ¿A quién le toca crucificar la carne? Acuérdense, Cristo en su crucifixión y muerte, Él crucificó nuestro yo y nuestro viejo hombre. Pero a nosotros nos toca, ahora es un hecho eso. Pero los que son de Cristo o sea que no dice han crucificado la carne. Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? Es lo que vamos a mirar. ¿Cómo es que yo, hermanos, si ya fue hecho, cómo es que yo voy a crucificar la carne? ¿Amén, hermanos? Entonces, de la manera de aplicar la cruz en nuestro vivir diario, hermano, como creyentes, es a través de vivir por el Espíritu. O sea que de la manera que podemos nosotros, fácil, fíjense, es fácil. Crucificar nuestra carne es por el vivir en el Espíritu. O sea que cada vez que nosotros no vivimos, y por eso esto va con los mensajes atrasados, de los dos mensajes. De que no tenemos que mantenernos alejados de Cristo, hermano. Ese es el problema.
nos salemos de Cristo y empezamos a vivir en la carne. Y en vez de crucificar la carne, hermano, estamos viviendo en la carne. Y ya miramos en los capítulos, en el versículo 16 y 17, creo que fueron los que predicó el pastor. Fíjese lo que dice ahí, creo que es en el 16 o en el 17. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. O sea, ¿cómo podemos nosotros crucificar la carne entonces, hermanos? Por el vivir en el Espíritu, por el andar en el Espíritu. Cada vez que yo y usted nos apartamos o dejamos de andar en el Espíritu, vamos a andar en la carne, sin que usted se complique la cosa. Ahora, la carne tiene sus manifestaciones. Usted puede preguntar, ¿cómo, hermano, yo puedo saber cuando estoy viviendo en la carne? Ahí dice Pablo también. Fíjese lo que dice, que creo que es en el 19, en Gálatas, ahí donde estamos ahí. No vamos a andar lejos en esta noche, ahí vamos a andar. Fíjese cuando ellos andamos en la carne, se manifiestan esas cosas. Y fíjese lo que son esas manifestaciones. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fíjese, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Si todo eso, hermano, está en nosotros, vivimos en la carne, hermano. A lo mejor no andas adulterando, pero andas de chismoso, ando de chismoso yo. A lo mejor no andas en hechicerías, pero tienes celos, pleitos, te enojas, te enemisteas con hermanos. Fíjese todo lo que es vivir en la carne. Por eso dice de Cristo, Pablo está hablando de la ley, pero dice de Cristo te desligaste. O sea que cada vez que andamos en estas manifestaciones, estamos desligados de Cristo. Hay rencor en ti, hay problemas con hermanos, hermano, estás viviendo en la pura carne. Pero tenemos que creer, hermano, lo que está hecho ya. Todo eso está hecho, hermano, en la cruz. Le digo, le lo voy a repetir, ahí Cristo crucificó nuestro yo, nuestro viejo hombre y nuestra carne. Pero aquí está la carne, no quedó en la cruz. Pero es un hecho. Tenemos que creer que es un hecho. Si usted no cree que es un hecho, usted va a dejar la carne que haga lo que ella quiera. Usted tiene que creer que es un hecho, que su carne fue crucificada juntamente con su yo y con su viejo hombre. Por eso cuando vengan esas tentaciones, hermano, usted tiene que decir como Chemita, ¿verdad? Y Pablo dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Y usted tiene que decir a todo eso, yo estoy muerto a esto, yo estoy muerto a esto, yo estoy muerto a esto, yo estoy muerto a esto. A todo lo que ha mencionado aquí el apóstol Pablo en estos versículos. A los celos, a las iras, contiendas, pleitos, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales estas cosas no heredarán el reino. O sea que aquí no vas a perder la salvación. Si seguimos viviendo en la carne no vas a perder la salvación, pero vas a perder el reino. Vamos a perder el reino, hermano. Si no crucificamos, si no le ponemos la carne a la cruz, hermano, vamos a perder el reino. Y vamos a estar causando problemas aquí en la iglesia. Dígame si pleitos no son problemas. La envidia no es problema. Los celos no son problemas. Las iras no son problemas, las contiendas. Dígame, y eso, hermano, dice Pablo que son niños. Carnales. Ahí dice Pablo, son unos niños carnales.
Porque hay celos, contiendas, pleitos, hermano. Entonces cada vez que usted mire o mire en uno, hermano, eso, usted lo identifica que anda en la carne en esa persona. Cuando anda chismeando, anda criticando, anda ahí peleando con todos, anda en la carne. Y no anda por el Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo uno con nosotros. El Espíritu de Cristo mora en nuestro espíritu. Y si por el Espíritu de Él nos hacemos morir los miembros de nuestros cuerpos, o sea que es a través de ese vivir en el Espíritu que hacemos morir, hermano, los miembros de nuestro cuerpo. Pablo, no quiero irme, hermano, a Roma, pero a ver, dice, Romanos dice, ya el pastor los mencionó, los versículos. Usted tiene que saber y creer, hermano, que lo que Dios, Cristo hizo es un hecho. Dice que fuimos crucificados con Él, fuimos sepultados con Él, fuimos resucitados con Él, ¿para qué? Para andar en nueva vida, o en vida nueva. Y esa vida nueva es andar por el Espíritu. El andar por el Espíritu, hermano, no nos da la oportunidad de andar en la carne. Esta es la experiencia cristiana normal, hermano. Esta es la experiencia cristiana normal de un creyente. No vivir conforme a la carne, sino vivir conforme al Espíritu. Esa es la experiencia, hermano, cristiana normal. Por eso es algo terrible, hermano, tratar de controlar muchos queremos controlar nuestra carne. Ahora no voy a hacer esto. Ahora no voy a pensar esto. Ahora no voy a decir esto. Ahora no voy a hacer esto. ¿Y qué pasa? Si no es por el Espíritu, es un sufrimiento, hermano. Lo que va a pasar en tu vida y en mi vida es que vamos a estar sufriendo. Porque no podemos. Dígame si no. Yo he experimentado eso. Digo, no voy a hacer esto. Y cuando se me presenta aquello, hermano, un sufrimiento porque no puedo. Si lo hago por el Espíritu, voy a vencer, hermano. Pero es terrible, hermano, tratar de hacer algo que no sea por medio del Espíritu. Es terrible eso, hermano. Fíjese lo que dice Colosenses 3. Todo esto lo leyó el pastor, pero estamos dando un tipo como de resumen, si usted lo quiere tomar así. Aquí menciona otra vez Pablo, fíjese lo mismo a los colosenses. Dice en el versículo 5, hacer morir vuelo terrenal en vosotros, y luego dice, menciona de vuelta lo de ahí de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, el 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que tenemos que hacer morir eso nosotros. Dice Pablo, hacer morir, dice ahí, hacer morir lo terrenal en vosotros. O sea que a usted le pertenece hacer morir lo terrenal en nosotros. Dios le dio la capacidad, pero si es por el Espíritu. En la carne no lo podemos lograr. En nosotros, hermano, vencer la carne no lo podemos lograr, hermano. No lo podemos lograr. Si nuestro vivir no es por el Espíritu, no podemos lograrlo, hermano. Esta crucifixión de la carne, hermano, es para que nos mantengamos alrededor de Cristo. Esta crucifixión en la carne es para que nos mantengamos alrededor de Cristo, que no nos alejemos de Él. Si nosotros no aprendemos a crucificar nuestra carne, aunque ya es un hecho, hermano, no vamos a aprender a mantenernos cerca de Cristo. No vamos a mantenernos alrededor de Cristo, buscar todo lo de Cristo. Y eso nos va a evitar de causar problemas, hermanos.
de causar divisiones, de causar contiendas. Entonces nosotros tenemos, hermano, esta crucifixión de nuestra carne, hermano, es para que nos mantengamos alrededor de Cristo. O sea que cuando Cristo entró en nosotros por medio de su Espíritu, hermano, hubo una afiliación con Dios. Fuimos afiliados con Dios. Y vamos a mirar con qué tiene que ver esta afiliación, hermano. O sea que fíjese, lo que hace primero Cristo, hermano. Cristo primero en su crucifixión y en su muerte. Ese es un arreglo que Dios hizo, hermano, para ponernos a cuentas con Dios. Es un arreglo que Dios hizo. Primero envió a su Hijo a morir por nosotros, para redimirnos, para salvarnos, para que nos justificara, nos limpiara y todo eso, hermano. Pero eso no nos iba a ayudar para vivir por el Espíritu, para crucificar nuestra carne. Eso lo iba a hacer Él, hermano, pero cuando Él, hermano, resucita, cuando Él viene como el Espíritu vivificante, hermano, y entra en nosotros, ahí se lleva a cabo la afiliación con Él. Por eso dice, creo que es 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces nos afiliamos con Él, hermano, pero hay un propósito, hermano, por el cual Dios se afilia con nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, y es para que lo expresemos. Es para que haya una expresión de Cristo, hermano, a través de nuestro andar por el Espíritu. O sea que son dos cosas que se llevan a cabo, primeramente para reconciliarnos con Él. En la cruz dijimos que le da muerte al yo, al viejo hombre y aún a la carne que tenemos ahorita aquí nosotros. Pero en su resurrección Él viene, entra en nosotros como el Espíritu vivificante, y ahí comienza nuestra afiliación con Él para llevar a cabo su propósito y cumplir su meta, que es que le expresemos y que le representemos aquí en la tierra. Que miren a Dios a través de nosotros aquí en la tierra. La gente no mira a Dios, hermano. No lo podemos mirar, hermano, pero lo pueden mirar a través de usted por sus obras, por su caminar, por su andar, hermano. Van a decir, ahí va Dios. Ese es hijo de Dios. Entonces es importantísimo, hermano, que nosotros, la afiliación que hizo Dios con nosotros es para que no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Esa es la afiliación que Él hizo. Y lo podemos, hermano, porque Él se hizo uno con nosotros. Él sí venció la carne. Él sí puede vencer la carne. Él sí puede vencer la carne. Nosotros no podemos. Ni tratemos, hermano, porque es imposible. Ahora, como dijimos, ahora usted preguntará, hermano, ¿cómo puedo yo saber cómo debo hacer morir la carne? O sea, ¿cómo debo de crucificar la carne? O sea que nosotros, en la eternidad pasada, Dios se propuso, hermano, tener muchos hijos. Fíjese, ahí es el primer punto. O sea que en la eternidad pasada, Dios se propuso tener muchos hijos. Y lo está logrando. Él se propuso en su corazón, hermano, tener muchos hijos. Y lo está logrando. Pero no nomás para salvarlos, hermano, sino para que lo vivan a Él, para que lo expresemos a Él, hermano. Esa es la meta de Dios. Dios no salvó hijos para llevarlos al cielo, salvarlos y llevarlos al cielo nada más, sino para que haya una expresión de Él aquí en la tierra.
Lo, lo duro para nosotros, hermano, es que tenemos un cuerpo de carne. Aunque Él ya, hermano, crucificó nuestra carne, nos dejó con la carne aquí, en esta tierra. Fíjese, batallamos con dos cosas dentro de nosotros y batallamos con una cosa fuera de nosotros. O sea que estamos por todos lados, estamos, hermanos, nosotros bombardeados. Batallamos con nuestra alma, batallamos con nuestro viejo hombre y también batallamos con nuestra carne. Pero todo eso ya es un hecho que Cristo, hermano, lo crucificó. Y tenemos que creer eso. El problema es que a veces nos falta creer lo que Él ya hizo en nosotros. O sea que él se propuso tener muchos hijos para que fuesen su expresión, fíjese. Dios se afilió a nosotros por medio de Cristo. O sea, nos hablaron el domingo que un hijo, hermano, expresa al Padre. Eso fue lo que nos hablaron el domingo. Que un hijo expresa al Padre. Cuando su hijo, nos hablaba el pastor que cuando su hijo nace, lo primero, hermano, que usted se fija es que se parezca a usted. Si no se parece usted a algo al más, todavía hay una esperanza porque nacen chiquitos y un poquito fellitos. Hasta ya como al año empiezan a tomar forma. Imagina que usted sea de ojos negros y le salga un niño con ojos verdes. Y ha pasado que ha salido, hermano. Y no es porque la mujer o el hombre, la mujer se metió, sino que algo que Dios permitió. Pero hay porque no hay un parentesco, no hay un parecido, hermano. Es decir, ¿por qué tienes ojos verdes y yo no? Entonces, nosotros tenemos que expresar, hermano, a Cristo. Fíjese lo que dice Juan 1:18. Juan 1:18. Lo tiene ahí está, ¿no? Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que a Dios nadie lo había mirado, hermano, pero el Hijo, o sea que Cristo, Él lo dio a conocer. Dice, Él lo dio a conocer. Ahora, ¿quién va a dar a conocer a Cristo? Nosotros. Fíjese cómo es un círculo, hermano, que Dios en su plan lo formó. O sea que el Hijo dio a conocer al Padre, pero ahora a nosotros nos toca dar a conocer al Hijo. La gente que no es cristiana, hermano, no conoce a Dios, oyen de Dios, escuchan a Dios, pero nosotros como creyentes tenemos que dar a conocer a Dios por medio de nuestro hablar, por medio de nuestro caminar. Es como van a mirar a Dios por medio de nosotros, por medio de nuestro hablar, por medio de nuestro andar. Van a decir, ahí va un hijo de Dios. Sino al contrario, te miran peleando, te miran, hermano, enojado, te miran haciendo cosas. ¿Qué te dicen ahí? Anda endiablado este. ¿Y por qué te dicen que andas endiablado? Porque estás expresando a Satanás, al diablo. O sea que esas son manifestaciones del diablo, que tiene que ver con la carne. Manifestaciones son las obras de la carne. O sea que nosotros tenemos que dar a conocer, hermano, en nuestro hablar, nuestro caminar, en este mundo, por mucho más por nuestro vivir. Tenemos que dar a conocer a ese Dios, a ese Cristo. La gente no conoce a Cristo, hermano. La gente que no tiene a Dios no conoce a Cristo, pero nosotros tenemos que darlo a conocer por medio de expresarlo, por medio de representarlo. Mire, vayamos a Juan.
Vamos a mirar otro texto, Juan capítulo 14. Vamos a leer del versículo 6 hasta el 11. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera creerme por las mismas obras. ¿Sí? O sea que Jesús hizo su parte, hermano. Jesús no nomás vino a morir en la cruz, a morir por nuestro yo, nuestro viejo hombre, ni por nuestras carnes, sino que Él vino a dar a conocer al Padre. O sea que Él les mostró, Él daba a conocer al Padre por medio de sus obras. Ahora, Dios tuvo que hacer, hermano, muchos arreglos para que fuésemos sus hijos. Él tuvo que arreglar muchas cosas para que fuésemos sus hijos. Y tenemos que aprender eso, todo lo que Él hizo, hermano. La parte primera que Él hizo y la parte segunda que Él hizo. O sea que nosotros llegamos a ser hijos hasta que fuimos regenerados. Primero tuvo que enviar a su Hijo para que nos redimiera de la ley, porque estábamos bajo la ley, y bajo la ley, porque estábamos bajo esa ley, hermano, no teníamos esperanza nosotros. O sea que es lo que fíjense lo que Pablo está tratando de decir aquí, hermano. O sea que en esa ley, hermano, nosotros no teníamos ninguna esperanza. Dice, creo que es Efesios 2, 12 por ahí o 3. Dice que estábamos ajenos de los pactos de Dios, ajenos de la ciudadanía de Dios. Y como decía nuestro hermano Valdemar, estábamos fritos y sin manteca. O sea que no había, hermano, una manera de que usted tuviera un encuentro con Dios. Ni la ley, hermano, la ley no podía salvar a nadie. No podía salvar a nadie. Entonces nosotros, hermanos, eso está en Efesios 2, 12, 13, ¿verdad? Se lo voy a dar para que si usted está apuntando. Efesios 2, 12, 13. Fíjese lo que dice ahí. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cercanos. O sea que no entró en nosotros, ahí todavía está cercano, o sea que nos acercó con Dios. Pero en su resurrección, dijimos al principio, Él ya nos regenera, pero con un propósito. Para Él entrar en nosotros y a través de Él, hermano, expresar a Cristo. Esa es la meta, hermano, de Romanos. Entonces después envió su Espíritu, hermano, de su Hijo dentro de nosotros, a fin que de nuestra filiación fuera real y práctica. Dice lo que dice ahí, para que nuestra filiación fuera real y práctica. O sea que si nosotros, la intención de Dios, hermano, en su propósito no es
a rescatar a muchos pecadores, sino para que haya muchos hijos. O sea que, y en esa filiación, hermano, Dios nos une con Él. O sea que tengamos la filiación, pero después el Espíritu vino, pero no vino a la cruz. O sea, cuando Él vino por segunda vez, esos 40 días que duró aquí en la tierra, Él no vino de vuelta a la cruz, sino Él vino a entrar en nosotros. En su resurrección, como el Espíritu vivificante, Él ya no vino esos 40 días que duró con los apóstoles, hermano. No vino a la cruz de vuelta, sino Él vino como el Espíritu a entrar en nosotros. Esa es la manera, hermano, de que podemos crucificar la carne. No hay mucha ciencia, sabiduría, como, hermano, sino es por el vivir en el Espíritu, que es lo que habla Gálatas. Si nosotros no aprendemos a crucificar nuestra carne, hermano, vamos a tener muchos problemas. Cristo vino, hermano, y realizó la redención en su cruz y en su muerte para que nosotros tengamos la filiación, pero después el Espíritu vino para entrar en nosotros. Y eso, hermano, nos tiene a nosotros que motivar y declarar de que nosotros podemos crucificar la carne. Tenemos que creer eso, hermano. Vamos a ser tentados. Vamos a ser puestos, hermano, a veces por Dios y a veces por Satanás. Acuérdense que Dios prueba. Satanás tienta. O sea que vamos a tener por dos lados, vamos a estar, ¿cómo dice? Poseídos por dos lados. Por Dios que nos va a probar y por Satanás que nos va a tentar. Ahora, el asunto es este. ¿Cómo vamos a identificar nosotros cuando es una tentación y una prueba? Y es lo más difícil para un creyente. Identificar, hermano, si es prueba o es tentación. Y eso lo vamos a hablar para adelantito. ¿Cómo usted puede identificar, hermano, cuando se le presenta algo, si es una prueba o es una tentación? ¿Cómo? Fácil. Si usted está viviendo por el Espíritu, usted se va a dar cuenta. Pero si usted está viviendo, hermano, por la carne, usted se va a dejar guiar por su yo. Como por ejemplo, es un ejemplo nada más. Se le presenta un trabajito ahí, que más o menos haya money. Usted tiene que identificar eso de qué fuente viene. Va a comprar una casa, va a comprar un carro, va a viajar. Usted tiene que identificar de qué fuente viene. Y Dios le va a dar el chispazo así. Va a venir esa tentación. Pero hay una voz. Usa tu espíritu. Usa tu espíritu. Déjate guiar por el espíritu. Lo que la carne va a querer, hermano. A la carne le gusta lo mejor. Andar en buenos carros, vivir en buena casa, tener buenos muebles. Todo eso le gusta a la carne. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos, hermano, en el Espíritu, hermano, entró en nuestro espíritu para hacernos hijos por medio de Cristo. Por eso en Romanos leyó el pastor, hermano, o vamos a leer que en el principio era el unigénito Hijo de Dios, leímos allá en Juan 1:18. Pero después de su resurrección, hermano, como hubo muchos hijos, ¿cómo se le nombra? El primogénito. Y Colosenses dice el primogénito de toda creación.
O sea que Él es nuestro hermano, hermano. ¿Por qué? Porque somos, en nuestra filiación, llegamos a ser hijos de Dios. Por eso es el primogénito. Ya no es el unigénito, es el primogénito. De entre muchos hermanos. Por eso dice que en medio de la congregación te alabaré. Entonces, fíjese lo que dice Juan 12, 24, fíjese. Para que mire de lo que estamos hablando ahorita. De que Dios en su resurrección, Él entró en nosotros para afiliarse y así hacernos sus hijos, sus muchos hijos. Fíjese lo que dice Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y nosotros somos esos frutos. Él murió en la cruz, pero también resucitó. Y en su resurrección llegamos a ser esas mazorcas, esos elotes. Se sembró como un granito, hermano. Y fíjese ahorita, mire, estos somos solamente una porción de todos los hijos, de todos los granos que tuvo. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ahora, fíjese, esos frutos, hermano, tienen que dar otros frutos. Pero no estamos hablando de ese tema. Entonces, para ir cerrando, hermano, hay dos puntos muy importantes. El primer punto es que el propósito de Dios no solo nos salva a los pecadores, o sea que no nos salva solamente del pecado. No nos salva solamente, hermano, de nuestros pecados. Ni, hermano, Él nos salva, hermano, ni para justificarnos, sino que la intención de Dios es salvarnos, justificarnos, sino que para que su propósito es que seamos hijos, para eso nos regenera. Ese es el propósito de Dios, no nomás salvarnos, sino llegar a ser esos hijos gloriosos que Él espera, hermano. Dios anhela tener, hermano, un grupo de hijos gloriosos. Que expresemos, hermano, a Cristo. Que expresemos la vida de Dios aquí en la tierra. A través de este cuerpo de pecado, hermano. A través de esta carne, nosotros podemos lograrlo. Por medio de vivir por el Espíritu. Primero Cristo murió, hermano, fue a la cruz para solucionar todos los obstáculos. Primeramente, Cristo fue a la cruz para solucionar todos los obstáculos. Había muchos obstáculos en nuestra vida antes de ser cristiano. Y Cristo murió primero para solucionar esos obstáculos. Usted y yo éramos pecadores. Estábamos bajo la ira. Estábamos bajo la condenación. ¿Y qué más? Ira, condenación, ¿y qué más? Y juicio. Fíjese dónde estábamos nosotros. No teníamos salida nosotros. Sin Cristo no teníamos salida. No teníamos esperanza, hermano. Y eso vino a arreglar el Señor en su muerte, hermano, y en la cruz y en su muerte. Esos son los arreglos que Dios hizo para quitar esos obstáculos y atraernos a Dios y así poder entrar en nosotros, afiliarse a nosotros, para que a través de esa afiliación lleguemos a ser sus hijos y lleguemos a expresarlo, hermano, y representarlo aquí en la tierra. Fíjese, son dos asuntos, pero todo lo arregló Dios, tanto el asunto de regenerarnos como el de salvarnos, el acercarnos a Dios, todo lo hizo Dios. Pero ya a nosotros, hermano, en esta regeneración, hermano, eso tiene que ver con crucificar la carne, de que vaya llevando a cabo la transformación, la santificación y la conformación. Eso es lo que nos va a llevar a vivir por el Espíritu y a que vayamos crucificando la carne. A menos de eso, no podemos.
No hay manera de que yo y usted podamos lograrlo. Ya los dos pasos los dio Dios, de limpiarnos, de justificarnos, de reconciliarnos, y el segundo es de que Él vino y entró en nosotros, nos regeneró, para que de ahí comencemos nosotros nuestra vida juntamente con Él, no separados de Él, juntamente con Él, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso está en Juan, creo que es 5:5. Entonces es, hermano, mantenernos alrededor de Cristo. No nos alejemos de ahí, hermano. Ahora tú dirás, ¿cómo? Ya nos explicó cómo, hermano. Pero ¿cómo puedo mantener? Ya nos explicaron para atrás, por 3 estudios. Si usted estaba dormido, hermano, ahí está en la página. Pan de Vida Burlington, póngale ahí le aparecen todas las predicaciones. Si por una razón u otra no vino o vino aquí, estaba, como dice el pastor, su mente por otro lado. Hermano, escúchelo, hermano, escúchelo. Y usted se va a dar cuenta que no estamos hablando aquí, hermano, cosas que no son bíblicas. No estamos hablando, hermano, cosas que son inventadas por nosotros, hermano. O sea que, hermano, nosotros, pero en su resurrección vino a ser el Espíritu vivificante para entrar en nosotros, regenerarnos y cumplir su segundo propósito, que es expresarlo. Para eso se metió Dios en nosotros, hermano, a través de Cristo. No hay otra razón por la cual Dios, hermano, se sopló en nosotros, se hizo uno con nosotros, se afilió con nosotros. No hay otra razón, hermano, si no es para expresarlo. No es para que nos jactemos, hermano, de lo que sabemos, de lo que hacemos, de lo que somos, sino es para expresarlo. Debido a que no andamos, hermano, por el Espíritu, sino andamos por la carne. Cuando andamos por la carne somos hijos de Adán. Fíjese, lo que nos hace andar en la carne, hermano, nos hace hijos de Adán. Y peor, hermano, nos hace hijos del diablo. No nomás de Adán, nos hace hijos de Satanás. Porque expresamos, hermano, ira, enojo, contienda. Todo eso, hermano, son expresiones de Satanás. Entonces, para terminar, hermanos, fíjese lo que dice en el capítulo, ahí donde estamos. Vamos a leer Gálatas. Vamos a leer los 3 versículos esos. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El 26, y fíjese cómo cierra este capítulo el apóstol Pablo. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjese. Ahora, fíjese. Pablo se hubiera detenido, hermano, en los versículos 24 y 25. Él se hubiera detenido ahí para dejarnos contentos. Usted no se quedaría contento con lo que ya miramos en los 2 versículos. Vivir en el Espíritu, crucificar la carne. Pero Pablo no, hermano. Pablo se hubiera quedado ahí, hermano, en los versículos 24 y 25. El asunto de andar en el Espíritu y andar por el Espíritu pudo haber quedado, hermano, en teoría nada más. O sea, el ver separado Pablo, haberse quedado y no poner el versículo 26, eso lo hubiera quedado como teoría nada más, como enseñanza nada más. Crucifiquemos nuestra carne.
andemos por el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne con sus pasiones y deseos. Pero no. Hace que el asunto, hermano, se vuelva algo práctico. O sea, que no quede como teoría nada más, sino que se vuelva el asunto algo práctico. Por eso avienta el versículo 26 ahí. Que no se quede como teoría en los versículos 24 y 25, sino el 26 se vuelva algo práctico. Que no seamos vanagloriosos. Que como nos gusta vanagloriarnos en todo, hermano. En que tenemos buenos hijos, que tenemos buenos hijos estudiantes, que tenemos buenos trabajos. Hermano, nos gusta vanagloriarnos. Pues dice es más, es vano, hermano. Gloriarnos, hermano. ¿Cómo nos gusta gloriarnos a nosotros? Esa es la práctica por la cual está hablando. Dejar la teoría y ponerla en práctica. Y lo dice ahí, irritándonos. ¿Qué es la palabra irritar? Alguien busque ahí la palabra. Yo le voy a buscar, pero se me hizo tarde. ¿Qué es irritar? Para que nos vayamos con algo centrado. Porque irritar no. ¿Qué es irritar? Molestar. Molestarnos. Sí, cierto. O sea que dice, no vanagloriosos, dice, no molestándonos, no molestarnos. O sea que no molestar a los hermanos. Unos a otros, hermano. Nos gusta, hermano, les decía al principio, nos gusta, hermano, poner el dedo sobre los hermanos. Pero a nosotros no nos gusta, hermano. Envidiándonos unos a otros. ¿Cómo abunda eso en las iglesias? 3 cosas. O sea que esa es la práctica. Salir de la teoría y entrar a la práctica. Y si quiere más, pues váyase para atrás al versículo 19. Pero para gloriarnos, hermano, eso nos hace andar en la carne. Cada vez que usted y yo nos gloriamos, sea lo que sea, nos hace andar en la carne. Cada vez que ¿qué dice? Nos molestamos unos a otros, nos irritamos, nos hace andar en la carne. Y cada vez que andamos envidiándonos, nos hace andar en la carne. Y eso no hereda el reino. No se pierde tu salvación, pero no podemos heredar el reino de Dios. No hay reino, no hay recompensa, se pierde. Y para nosotros los creyentes, hermano, es lo más glorioso. Por eso nuestra meta, hermano, nuestra meta, desde que nacimos de nuevo, tiene que ser el reino. No la nueva Jerusalén. Allá, hermano, ya estamos allá. Ya Dios nos mira allá. Pero el reino, hermano, ese está entre medio de la nueva Jerusalén y aquí. Y el reino hay que ganarlo aquí. Pero es a través de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu. Amén, hermanos. Entonces es lo que traíamos, hermano, en esta noche. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por nuestro hermano Jesús. Gracias a Dios por la palabra, hermanos. Cuando estamos estudiando Gálatas, acuérdense que siempre hemos dicho que no olvidemos el trasfondo, si no, no le entendemos ahí. Si Berna nos pones el versículo 1 de capítulo 5 y luego nos pones el 24 que estuvimos estudiando, nada más para que vean. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Como que si Pablo ya los está regresando una vez más y le dice,
manténganse firmes. Pregunta, ¿hay una responsabilidad aquí para nosotros o no? La responsabilidad es de que te mantengas firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no volvamos para atrás otra vez, ¿verdad? Y luego brincamos al versículo 24 que estuvimos leyendo hoy. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Otra vez nuestra responsabilidad. O sea, hay que escuchar a Dios. Dios nos está diciendo, nos habló una vez más, es nuestra responsabilidad. Dios ya hizo la de Él. Dios ya nos dio su vida. Por medio de su Espíritu Santo nos dieron vida, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, significa que por el Espíritu nos han vivificado, nos han hecho nuevas criaturas, nos han hecho hijos de Dios. Nosotros tenemos vida por el Espíritu. Ahora, ¿qué dice? Si ahora vivimos por el Espíritu, porque Cristo es el Espíritu que da vida. Amén, hermanos. Él en su resurrección ascendió y descendió como el Espíritu Santo para darnos vida. Amén. Y por ese Espíritu nosotros vivimos a hoy. Quiere decir que somos nacidos del Espíritu. Es lo que les está diciendo a los Gálatas. Ustedes ya no son de la ley, ustedes son de Cristo. Ustedes nacieron de nuevo, son la nueva creación, son la iglesia del Nuevo Testamento. Ustedes es un asunto del Espíritu, no de letra, no de la ley, no de la carne, sino de la obra del Espíritu. Por eso dice Juan, que todo lo que es nacido de la carne, nosotros nacimos en la carne, ¿sí o no? ¿Y qué éramos? Y así vivíamos, ¿verdad? Pero ahora nacimos del Espíritu, tenemos vida, entonces debemos de andar por el Espíritu. Tales los carnales o terrenales, carnales y terrenales, pero tal lo espiritual. Somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios, pero a lo que voy es que tenemos nosotros la responsabilidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios nos quite lo pecador o nosotros tenemos que quitar esa vida pecaminosa? Porque ya nos lo explicaron. Ahí en la cruz del Calvario, ¿qué hizo Dios? Porque a veces nosotros, Señor, quítame lo chismoso, Señor, quítame lo peleonero. No, usted tiene que dejarlo. Dice Dios, ¿cómo que te lo voy a quitar? Si yo desde cuándo lo hice. Te crucifiqué conmigo y conmigo resucitaste siendo mi hijo, nueva criatura. Tú eres mi hijo, compórtate como mi hijo. O sea, de que a veces perdemos el tiempo diciendo, Señor, quítamelo. Es que ya te lo quitó Dios. Eres una nueva criatura. Tenemos que vivir como tales, ¿sí o no? ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? ¿Qué le dijo? Vete, ni yo te condeno. Vete, no peques. O sea, Dios no te va a quitar lo pecador. Dios ya te perdonó, Dios ya te limpió, ¿sí o no, hermanos? Nos hizo nuevos. Ahora, es nuestra responsabilidad vivir en esa nueva vida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Como decía ahora, estando cerca de Cristo. Él es santo. ¿Quieres ser santo tú? Y apartado de toda vida pecaminosa, abrázate de Cristo. Y entonces, ¿sí me entiendes? Cuando nos estamos vistiendo de Cristo o revistiendo de Cristo, pues estamos despojándonos de la antigua manera de vivir. Por eso hay una responsabilidad de despojarnos. Es que Dios no te lo va a quitar. Dios ya lo hizo, como decía, ya fue un hecho. Solamente es que esto es un asunto de fe. Dios ya me limpió, ¿por qué yo tengo que volverme a ensuciar? Y claro, ¿la regamos? Claro que la regamos, pero por eso tenemos que acercarnos nuevamente al Señor. Y gracias al Señor que Pablo termina, pues Él siempre la carga la tuvo por la iglesia. Por eso al final es que todos nosotros nos motivemos, nos animemos. Sí, la fallamos, pero hay que venir a Cristo, hay que venir a Cristo y hay que animarnos, amén. Gracias al Señor que nos sigue hablando. Pongámonos de pie para despedirnos.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro hermano Jesús, que otra vez nos bendice con tu palabra, Señor, hablándonos de lo importante, Señor, que es crucificar, Señor, los deseos carnales para que podamos vivir o andar por el Espíritu, para que podamos, en otras palabras, vivirte a ti, Señor, porque es nuestro deseo, es nuestra meta que te vivamos a ti, Señor. Por eso, Señor, nos has dado todas las herramientas. Ahora ayúdanos a echarle manos, Señor. Tenemos ese Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestro espíritu, para que aprendamos a ejercitar nuestro espíritu, para que aprendamos a ser guiados por el Espíritu, para que aprendamos a caminar, Señor, en el Espíritu, Señor. De esa manera, Padre, vamos a agradarte, Señor, porque vamos a vivir tu vida, la vida de Cristo. Y, Señor, Cristo es el único que agrada al Padre. Por eso, Señor, ayúdanos a abrazarnos siempre de Cristo y a no descuidar a ese Cristo maravilloso, Señor. Padre Celestial, porque lo que ha venido pasando con los Gálatas es de que descuidaron, Señor, a ese Cristo maravilloso, Señor. Alejándose, Señor, de Él. Fueron alejados por el engaño, Señor. Ayúdanos a siempre estar pegaditos a ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra, gracias por todos los hermanos que, a pesar del clima que tenemos acá en Washington, que está frío, Señor, a pesar de que la mayoría trabajamos, Señor, pero mira el esfuerzo de tu pueblo. Aquí estuvimos, Señor, adorándote y escuchando tu palabra, porque sabemos, Señor, y reconocemos que necesitamos mucho de ti, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a casa. Cuida a mis hermanos en su camino, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús nos despedimos con un fuerte amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos.